Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos con más historias de la Fórmula 1 en 5 minutos. La de hoy, si le tuviera que poner un título, la llamaría Los secretos de Don Enzo. No es ninguna novedad que la gran debilidad de Enzo Ferrari eran las mujeres, pero los historiadores dicen que el Commendatore jamás estuvo enamorado de ninguna mujer, salvo de una. Ya les cuento de quién. Al mismo tiempo que ganaba carreras y campeonatos, el Commendatore mantenía una complicada vida personal. Con Laura Garello, su mujer, tenía un matrimonio maltrecho casi desde los comienzos. Ni la muerte de Dino, su hijo, los unió para llevar juntos el mal trance. Fue un 8 de mayo de 1957 en la vía Betone, en Maranello, que el mecánico Ugo Bertoni acababa de montar un neumático Engelbert en el Autosport 531 del joven marqués Alfonso de Portago. Allí, junto a Don Enzo, que observaba y controlaba todo el trabajo de sus mecánicos, se encontraba un joven flacucho de unos 12 años de edad que portaba una nariz alargada y aguileña que daban pistas certeras y que obviamente era un secreto a voces. Ese niño era Piero Lardi, hijo extramatrimonial de Don Enzo. No vamos a descubrir nada nuevo. Don Enzo tenía debilidad por las mujeres. Con su matrimonio reducida a convenientes apariencias, 7 años después de haberse casado con Laura Garello, el Commendatore tenía una fuerte relación con Lina Lardi. En 1932, cuando nació Dino Ferrari, primer hijo de Don Enzo, Lina pasaba a ser secretaria de la empresa y vivía a 7 kilómetros de Módena. Don Enzo ya le había comprado una hermosa casa. Piero desde pequeño visitaba la fábrica. Algunos biógrafos creen que Piero y Dino se conocían. Según el escritor italiano Luca del Monte, Piero solía visitar la fábrica, pero el problema se generaba cuando aparecía Laura Garello, que al verlo le gritaba al niño ¡bastardo!, lo que obligaba a Piero a salir corriendo y ocultarse en cualquier parte de la fábrica. La furia de Laura Garello se hacía notar siempre. Cada vez se hacía más frecuente su visita a la fábrica. Quería ver si Piero andaba por ahí. No le perdonó nunca a Don Enzo Ferrari haber tenido otro hijo. El escritor Luca del Monte dice: con Lina tuvo la serenidad de una familia, pero todos sabemos que el Commendatore tenía amores pasajeros, encuentros con prostitutas que guardaban muy bien el secreto. Aún así, Lina Lardi le daba refugio a un hombre bastante castigado, con años encima, pero con el ego y la pasión siempre intacta. El 30 de junio de 1956, a la temprana edad de 24 años, fallecía en Módena Alfredo Ferrari, más conocido como Dino. La tragedia seguirá acompañando a Don Enzo, ya que el 12 de mayo de 1957, mientras se disputaban las 1000 millas, la Ferrari de Alfonso de Portago, tras un reventón de un neumático, se despista matando a 9 espectadores, incluyendo al piloto y copiloto. Entre los muertos había niños. La prensa castigaba a Don Enzo Ferrari, incluyendo la propia, la italiana. Poco antes de la muerte de Portago, también se lamentaban de la muerte de Eugenio Castellotti en unas pruebas realizadas en el circuito de Módena. Castellotti probaba un nuevo Ferrari para las 12 horas de Sebring
Nunca se supo bien qué pasó aquel día. La tragedia seguía acompañando al mismísimo Enzo Ferrari, pero el hombre seguía haciendo su vida normalmente. Luigi Chinetti es el hombre que más conoce a Enzo Ferrari. Fue aquel que convenció al Commendatore de hacer autos de calle y carreras. Fue el vendedor de Ferraris en los Estados Unidos y el creador de un equipo de competición llamado NARC. Este italiano también ha saboreado el gusto de correr y ganar nada menos que en las 24 horas de Le Mans. Supo venderle autos al Marqués de Portago y a unos hermanos mexicanos, los Rodríguez, a quien admiraba mucho. Chinetti decía: mi amigo Enzo tiene 2 casas y 2 mujeres. En una almorzaba y en la otra cenaba. Algunas tardes el chofer lo llevaba a una casa donde se encontraba con una señorita. Era algo que no hacía frecuentemente, pero estaba en su agenda. Enzo quería escapar de los problemas, pero sin dejar las carreras. En 1958, la tragedia lo vuelve a tocar. En Remis, Francia, muere Luigi Musso. Aún no ha superado la muerte de su hijo, ni la de Eugenio Castellotti, ni mucho menos la de Alfonso de Portago. Ahora es Luigi Musso, el piloto que movía a los italianos, el piloto que quería ser tan ídolo como Alberto Ascari. Caía para siempre. Tal vez lo más bochornoso era su relación, la que mantenía con la joven artista Fiamma Brecci. Luigi Musso había abandonado a su esposa y a sus hijos por una joven modelo. En la Italia de los 50, eso no estaba bien visto. Musso malgastaba la fortuna de su padre entre el póker y Fiamma, dándole a la joven todo tipo de regalos. Vivían una vida de reyes. El piloto quería convertirse en todo un ídolo italiano. En la biografía de Fiamma, titulada El mío Ferrari, la joven dice: a Enzo me lo crucé en algunas pocas carreras y en los funerales de Castellotti y de Alfonso de Portago. El Commendatore comenzó a llamarme para darme ánimo. Me había dicho cómo había elaborado su dolor por la muerte de su hijo, y de a poco las llamadas telefónicas fueron más extensas. Su chofer, Verdelli, era quien guardaba su mejor secreto. Don Enzo lo enviaba a llevarle a Fiamma un presente y una carta. Ferrari me ha estado escribiendo durante años. Todavía conservo las decenas de cartas que me envió. Hojas de papel cubiertas de tinta violeta que usaba porque creía que era más bonito. Expresa Fiamma Brecci en su libro El mío Ferrari. Luca Dal Monte, en una de sus biografías, da detalles de los amores del Commendatore. Jamás amó a una mujer, solo había deseo sexual. Con Laura sucedió algo que el propio Ferrari admitió: jamás me tendría que haber casado. Eso se lo comentó a su gran amigo Ugo Sibossi, el mismo que lo había llevado a Ferrari a ser un as del volante allá en los años 20. Laura sabía muy bien que su flamante esposo jamás dejaría 2 cosas: los autos y las mujeres. A pesar de la llegada de Dino, la vida matrimonial fue un calvario. Su suegra, doña Adalgasia Vincini de Ferrari, también le hacía imposible la vida a Laura. Como socia de la empresa, Laura comenzó a formar parte del directorio. Después de la muerte de su hijo, solía ir con más frecuencia a la fábrica y a los circuitos. Era muy importante para Enzo. Ella lo había salvado muchas veces. A pesar de que el Commendatore no la amaba, siempre volvía con ella. Algunos biógrafos ven en Laura Garello a una mujer fuerte que soportó adversidades y que, a pesar de tener un marido bruto e infiel, seguía siendo su familia.
Laura se encontraba inestable mentalmente. Aún así, Enzo jamás la abandonó. Y fue por 2 motivos. Ella fue muy importante en la empresa como socia, ayudando en muchas ocasiones a don Enzo Ferrari a no caer en bancarrota. Aunque don Enzo no la amaba, para el mundo y para él mismo, Laura Garelo seguía siendo su esposa. Luigi Chinetti, amigo de Enzo y vendedor de autos Ferraris en los Estados Unidos, cada vez que viajaba a Maranello y se encontraba con el commendatore, era testigo de todo lo que pasaba allí, en la fábrica. Laura conocía a Lina Lardi, sabía que era amante de Enzo. Se supone que era normal. Lina y Laura se cruzaban muchas veces. Laura la miraba con desprecio, pero todo empeoró cuando Lina quedó embarazada. Laura tenía crisis de nervio, gritaba enloquecida. Y esas eran un poco las desprolijidades de don Enzo. Todos creen que Lina jamás tendría que haber ido a trabajar a la fábrica. En los años 40 y 50 era común que un italiano tuviera un amante, sobre todo si ese italiano era famoso. Para Laura Garelo era ya normal porque conocía muy bien a su esposo. Siempre había sido infiel. Tal vez que Lina estuviera en la fábrica fue lo incorrecto, lo que no se debía hacer. Lo único que Laura sabía, y por eso se hacía fuerte, era una cosa: seguía siendo la mujer de don Enzo Ferrari, y con eso ya le bastaba. El escritor y periodista Leo Turrini toca el tema en su biografía. No vamos a descubrir nada. Enzo Ferrari tenía una debilidad y esas eran las mujeres. Allá por los años 20, en aquellos bares de mala muerte, en Turín o Milán, Enzo coqueteaba con cuanta mujer se le apareciera. Cuando llegó a Alfa Romeo, su gusto cambió. Empezó a elegir a mujeres más elegantes. Y así fue su vida. Un matrimonio destrozado, un amante que le va a dar un hijo y una joven mujer que se le aparece en el momento justo. Enzo solía coquetear con todas las novias de los pilotos. Para él, las novias podían ser pasajeras en las vidas de sus corredores. A Fiamma se la había cruzado en un par de ocasiones. Si era una mujer hermosa, don Enzo las consideraba como un premio tras una jornada de trabajo. Pero con la joven Fiamma, el hombre más conocido del mundo, había quedado encantado. Durante 2 décadas, Ferrari le escribió a Fiamma y solía encabezar las cartas con esta frase: «Querida mi futura señora». El commendatore le llevaba 35 años y estaba tremendamente enamorado de la joven. Como quería retenerla, la contrató dándole un cargo simbólico, pero ella solo lo aceptó si en verdad tenía que trabajar. Al comienzo fue asesora de imagen. De Florencia, su ciudad natal, traía trajes y corbatas para cambiarle el look antiguo a don Enzo. Después pasó a ser espía e informante. Iba a todas las carreras, tomaba fotos y traía datos importantes. Don Enzo, perdidamente enamorado, le pidió matrimonio. No le importaba el escándalo, pero ella lo rechazó diciéndole que su único amor había sido Luigi Musso, que era mucho mejor seguir así. La relación duró hasta que falleció don Enzo Ferrari en 1988. La gran mayoría de los biógrafos y escritores que alguna vez hicieron algún libro sobre Ferrari aseguran que el único amor que alguna vez tuvo el commendatore fue el de esa florentina llamada Fiamma Brecci.